Beto Villar recogió en algún lugar de Europa el testimonio de quien acusa al fundador del sodalicio, a él también, de abuso sexual. Yo perdí la fe en la humanidad y para mí ese es el daño más grande. ¿Y a quién culpas tú? A Luis Fernando Figari. Juan, como lo llamaremos, nos pidió mantener su identidad en reserva y aceptamos, pues su historia es clave para retratar al hombre que fundó el sodalicio y ha sido también su cruz más pesada. Antes de hurgar en su pasado, nos dice que trabaja para una importante compañía en Europa. Hoy es un hombre ordenado a pesar de que el sodalicio quebró su vida. Juan abrazó la institución a fines de los 70 cuando Figari levantaba aún los cimientos de su agrupación. Yo no era particularmente religioso, o sea, la idea de Dios era algo que para mí era muy secundario. Como ocurrió con él, los sodálites usaron desde el inicio el único método que tenían de captación, una suerte de selección especial entre los alumnos de colegios exclusivos de Lima. Lo que yo me enteré después es que Figari le dijo a un par de personas, y a ese por qué no le han hecho apostolado. Y ahí fue que se me pegaron. Juan quería cambiar el mundo. Era un rebelde en potencia y Figari, de quien ya por entonces se decía que tenía poderes sobrenaturales, lo eligió entre el brillante rebaño de adolescentes. El líder del sodalicio envió a una persona a evaluar psicológicamente a Juan y este, entre otras cosas, le pidió dibujar a un hombre y una mujer. Me decía, bueno, como tú has dibujado primero una mujer, eso significa que tú te identificas con una mujer, significa que eres homosexual, cosas me parecieran muy extrañas, porque mi primer impulso había sido tratar de dibujar a un hombre, pero decía, si dibujo un hombre, van a decir que soy homosexual. Y lo cierto es que Juan ya se había aceptado como tal, pero prefería mantenerlo en secreto. Con todo y eso, 2 semanas después, Figari, el mandamás del sodalicio, pidió reunirse con él. Me invitó a su casa, donde él vivía con sus padres, donde él tenía su habitación, y yo decía, no se lo voy a decir. ¿Tienes que decir qué? Que yo había tenido experiencias sexuales con muchachos. Sin embargo, después de 2 horas de conversación, y porque sabía que solo siendo honesto podría ganar la confianza del líder Figari, decidió aceptarlo. Le dije, mira, dejémonos de juegos, tú quieres saber algo y es verdad. Y se rió, me dijo que es verdad, digo que soy homosexual. Y él, una reacción muy extraña porque como que hubiera sido aliviado y se reía, y bromeando, ¿cómo me has podido estar mirándome a los ojos? Yo sé leer a la gente por los ojos y tú has sabido mentirme muy bien mirándome a los ojos. Eres un maestro y hay que tenerte mucho cuidado en el futuro porque tú sabes jugar muy bien el juego. ¿Qué podía pasar luego de una charla así de extraña? Algo peor, sin duda. Me llevó a su habitación y sacó unas revistas pornográficas que yo sinceramente nunca había visto. Me decía, ¿y este hombre te gusta? ¿Este hombre te gusta? ¿Este hombre te gusta? ¿Este es su tipo? Me sentía un poco incómodo. A mí jamás se me ocurriría enseñarle una revista pornográfica a alguien menor de edad. Juan tenía 16 años y Figari casi 30. Esa tarde, el adolescente dejó la casa de La Pinta en San Isidro, sintiéndose amargo y vulnerable. Su secreto lo sabía ahora el hombre a quien en muy poco tiempo había aprendido a admirar. Una semana después, Juan era admitido en el sodalicio. Como todos, el adolescente siguió el estilo de vestir sodálite. Camisas y pantalones de color claro sin detalles llamativos, usualmente de color azul. También la actitud casi castrense en su vida y sobre todo el total sometimiento a las ideas del fundador,
ideas sobre la fe y santidad que, según algunos, entre ellos Juan, estaban realmente inspiradas en lecturas nazis y fascistas. Aunque según el exsodálite Martín Soich, había otro Figari, uno que contrastaba con esa imagen del apasionado intelectual. Le gustaban las películas de artes marciales, le gustaban las películas de Schwarzenegger, de Stallone, de Jean-Claude Van Damme. A ello además se unía algo que era ya una suerte de pensamiento único en la agrupación. Para él las mujeres eran seres de segunda categoría, ¿no? Mujer buena solo la madre y la Virgen María, porque a Figari se le atribuye la frase a la mujer con la punta del zapato. Durante meses Juan se reunía con Figari una vez por semana para conversar. El líder del sodalicio, aquel que siempre alardeó de su cercanía con los papas, intentaba convencerlo de que no era homosexual. Aquella cercanía, sin embargo, se cortó abruptamente una tarde en que Figari lo citó en su casa tras conocer que Juan había tenido un acercamiento con un compañero de la agrupación. Entró a su cuarto, sacó un palo, chico, más o menos de 50 centímetros, lo puso en el sofá y me dijo, siéntate. Y puso un crucifijo delante mío, míralo al Señor, ¿te gusta eso? Para Juan, ese fue el castigo más humillante que jamás recibió, pero lo aceptó, dice, porque en ese entonces estaba cegado por las ideas sodalicias. Por su parte, Figari iba cosechando en silencio lo que hoy se sabe ya. Historias de sometimiento sexual de menores, como aquella retratada en el libro de Salinas y Ugaz, y en la que una de sus víctimas relata que lo violó incontables veces, prometiéndole que así lo convertiría en un ser iluminado. Él no me pudo, digamos, romper. Yo ya había tenido experiencias. Tal vez a él le interesaban chiquillos sin experiencia. No hay reposo para el dolor aún después de varios años. Hoy, las víctimas de estos hombres que violaron su inocencia en nombre de Dios son personas duras que tratan de recomponerse a kilómetros de su pasado. En este momento estoy desempleado. Si yo no hubiera conocido a Sodalicio, hubiera tenido una carrera en la Universidad Católica. Si yo hubiera dicho algo, ¿no? Mucho más temprano, pues igual muchos niños no habrían sufrido a Jeffrey. Yo era incapaz de mantener un trabajo fijo. Yo era incapaz de mantener amistades. Está con nosotros Pedro Salinas, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pedro es el autor del libro que ha desencadenado toda esta tempestad, ¿no es cierto? Y que ha puesto en el centro de la atención incluso el Vaticano este tema. El Vaticano está a punto de resolver sobre el destino del sodalicio. Está a punto de emitir un decreto que básicamente va a tener dos componentes, la separación de Figari por un lado y la intervención del sodalicium probablemente a través de un comisario pontificio o un delegado vaticano, aunque eso no garantiza absolutamente ningún tipo de cambio, ¿no? Nosotros tratamos de conseguir un testimonio por parte de los dirigentes del sodalicio, dirigentes actuales, algunos de los cuales participaron y no hablan. Y han decidido no hacerlo. Sin embargo, el señor Moroni, que ha terminado siendo el vocero principal del sodalicio, hizo una declaración donde trató de resumir una especie de pedida de perdón a las víctimas, lo cual era muy serio porque era un reconocimiento después de muchos años de cosas que tú, por ejemplo, habías venido diciendo, al igual que otras personas, y los habían acusado de locos, mentirosos, fanáticos. No sé si podemos ver el mensaje del señor Moroni. Después de los testimonios recibidos, consideramos al ciudadano Luis Fernando Figari culpable de los abusos que se le imputan y lo declaramos persona non grata para nuestra organización, perdón a las víctimas de cualquier tipo de abuso y atropello del que hayan sido objeto por parte de algún miembro de nuestra organización. El Ministerio Público y la Santa Sede están llevando adelante sus investigaciones y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para cooperar con estos procesos. Hemos contratado investigadores externos, profesionales
capacitados en derecho procesal y canónico que ya están trabajando en esclarecer estas denuncias. The scope of work is to take a look at all the allegations that have been made about members of the SCV over the last 40 years and to evaluate how those particular allegations. Quiero volver a decir que el Sodalicium va a actuar en justicia y que será respetuoso de cada una de las instancias, tanto judiciales como las vaticanas. Reafirmamos hoy nuestro deseo que Luis Fernando Figari sea separado de nuestra comunidad y asuma plenamente sus culpas. Finalmente, la posición de los dirigentes actuales del Sodalicio es reconocer que ha habido faltas, pero sin embargo lo que ha estado en discusión es, por un lado, el por qué no se reconoció en determinado momento estas denuncias, es decir, cuál fue la actitud, porque ahora resulta que empiezan a aparecer testimonios y los testimonios tienen dos componentes. Uno, yo lo dije, y segundo, no me hicieron caso. Y ahora piden perdón, pero en la práctica no están actuando en consecuencia. Ejemplos múltiples. Tengo acá el informe final de la comisión. Mira este punto, que es el punto 7 final de las medidas recomendadas por la comisión, convocada por ellos mismos. Las personas que ejercieron algún cargo en la organización del Sodalicium durante los años en que se permitieron los abusos denunciados deben ser impedidas de ejercer algún cargo representativo al interior de la organización. ¿Por qué? Porque todos fueron cómplices y encubridores. Tú acabas de ver las imágenes donde sale este señor de barba blanca, ¿no es cierto?, y pelo blanco, que se llama José Ambrosic. Vicario general, es el número 2 de la institución y es el sodalite más antiguo. Él ha participado en todas las asambleas y consejos superiores y sigue ahí. Es difícil creerle al Sodalicium porque solamente reacciona ante la presión mediática. Sin presión mediática, créeme que ellos vuelven al statu quo así. Yo he hablado con, y Beto Villar ha hecho una indagación, y hablando incluso con abogados, y lo que dicen es, estos casos prescribieron. Es decir, son testimonios, y eso ha ocurrido en otras oportunidades. Ocurrió con el director del colegio, José Olaya, que fue denunciado por nosotros, recogimos testimonios, pero eran personas que para atreverse a denunciar tuvieron que pasar por mucho en su vida, y en el momento que tuvieron el valor y el coraje para denunciarlo tenían 30 años, 32 años. Ocurrió exactamente lo mismo con las víctimas del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, uno de los movimientos más poderosos económicamente de la iglesia hasta la fecha, dicho sea de paso. Ocurrió con las víctimas del cura chileno Fernando Caradima. Todos reaccionan por alguna razón, ¿no es cierto?, bloquean este incidente y recién como que gatilla 20, 30, 40 años después, y por supuesto donde existe la figura de la prescripción para estos crímenes, están fregados pues, o sea, ya no hay nada que hacer. La figura de la prescripción en el Perú favorece a los pederastas, la prescripción favorece a Luis Fernando Figari. ¿Cuál es tu conclusión final sobre esto? Yo creo que... Porque tú no solamente eres periodista en este caso, tú tienes un móvil que tiene que ver con tu propia experiencia personal. Sí, y una de las cosas que me ha movido es que yo he metido a mucha gente que ha terminado en el entorno de Figari, en el entorno de Germán, en el entorno de otros jerarcas del Sodalicium, y lo más probable es que hayan sido víctimas. ¿Cuál debería ser el final de todo esto? La disolución, la liquidación del Sodalicium, vender todo, y todos dirán, no, pero hay obras buenas, hay gente muy buena. Totalmente de acuerdo. Hay gente muy buena en el Sodalicium y hay obras sociales que deberían continuarse. Pero tú tienes que hacer una razzia. O sea, si tú no sacas a los jerarcas, Ambrosic, Jaime Bertel, que son los miembros de la generación fundacional, todos ellos participaron con su silencio y su complicidad en todas estas barbaridades que luego se han conocido en el transcurso de los años. Entonces, yo te digo, disolución, que vendan todo y que reparen a las víctimas. Muchas gracias a Pedro Salinas por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a la pausa y tras ella regresamos. Era algo que para mí era muy secundario. Como ocurrió con él, los sodalites usaron desde el inicio el único método que tenían de captación, una suerte de selección especial entre los alumnos de colegios exclusivos de Lima. Lo que yo me enteré después
es que Figari le dijo a un par de personas, y a ese por qué no lo han hecho apostolado. Y ahí fue que se me pegaron. Homosexual, cosas me parecieran muy extrañas, porque mi primera impulso había sido tratar de dibujar a un hombre. Pero decía, si dibujo un hombre, van a decir que soy homosexual. Y lo cierto es que Juan ya se había aceptado como tal, pero prefería mantenerlo en secreto. Con todo y eso, 2 semanas después, Figari, el mandamás del sodalicio, pidió reunirse con él. Me invitó en reserva y aceptamos, pues su historia es clave para retratar al hombre que fundó el sodalicio y ha sido también su cruz más pesada. Antes de hurgar en su pasado, nos dice que trabaja para una importante compañía en Europa. Hoy es un hombre ordenado a pesar de que el sodalicio quebró su vida. Juan abrazó la institución a fines de los 70 cuando Figari levantaba aún los cimientos de su agrupación. Yo no era particularmente religioso, o sea, la idea de Dios era... Juan quería cambiar el mundo. Era un rebelde en potencia y Figari, de quien ya por entonces se decía que tenía poderes sobrenaturales, lo eligió entre el brillante rebaño de adolescentes. El líder del sodalicio envió a una persona a evaluar psicológicamente a Juan y este, entre otras cosas, le pidió dibujar a un hombre y una mujer. Me decía, bueno, como tú has dibujado primero una mujer, eso significa que tú te identificas con una mujer, significa que eres... Beto Villar recogió en algún lugar de Europa el testimonio de quien acusa al fundador del sodalicio, a él también, de abuso sexual. Yo perdí la fe en la humanidad y para mí ese es el daño más grande. ¿Y a quién culpas tú? A Luis Fernando Figari. Juan, como lo llamaremos, nos pidió mantener su identidad.